En Despierta con CDN está con nosotros Carlos Pimentel, quien es director general de Contrataciones Públicas. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, un placer estar nuevamente y poder compartir con ustedes y con los amigos y amigas que están en sintonía. ¿Ya tomaste café, Carlos? Ya te dimos café. Ya, nosotros te digo, porque Nelson tiene un café amargo. Hoy nos cambiaron el café. Sí, por error ahí. Como yo me siento ahí, lo que pasa es que Yulisa, un saludo a Yulisa. Yo le digo siempre, Pimentel Florenzán. A mí me tocó té. Muy bien. A ti tocó té. El té de Yulisa te lo dieron a ti hoy. Pimentel Florenzán. Decía el presidente Abinader, creo que por los lados del norte del país, dos prioridades: agua y la ley territorial. Pero lo de compra y contrataciones, una ley necesaria, fundamental, diría yo, parece que no va a entrar entre las prioridades inmediatas. Sí. Bueno, ese proyecto de ley que fue introducido ya al Congreso se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado para ser analizado y ser discutido. Es un proyecto que cuenta con un amplio consenso técnico en este momento y creo que todos los actores políticos están claros y convencidos de la necesidad de una reforma integral a la ley 340. Sobre todo, una modificación a la normativa que pueda entrar en un justo equilibrio los aspectos que permitan fortalecer la transparencia y el control del sistema de contrataciones, aspecto vinculado a la eficiencia de las contrataciones, y el tercer elemento que debe ser la esencia de cualquier sistema de contrataciones es que debe estar en sintonía y aportar al desarrollo, a la dinámica económica del país. Yo estoy convencido que este proyecto en los próximos días empezará a ser discutido en la Comisión de Hacienda. Hemos tenido conversación con el presidente del Senado, con los voceros de los partidos, y hemos reiterado nuestra disposición de participar en las reuniones, en los encuentros, en los debates, para que el país pueda tener una nueva ley de compras y contrataciones. Carlos, me gustaría que nos ayudaras a ver qué es lo que está ocurriendo con el tema de las licitaciones de las plantas, que deberían sumarse al sistema eléctrico nacional y que al parecer el retraso, no solamente en la planificación de las mismas, sino en la puesta en ejecución, ha generado que el sistema, que está, por decirlo de alguna manera, a tope desde su nivel de generación y distribución, esté generando cualquier inconveniente de apagones inmediatos. ¿Cuál es la situación con relación a las licitaciones desde el punto de vista de compras y contrataciones, a procesos que deba la ciudadanía estar pues enterada? Sí, lo primero es que el sistema de contrataciones funciona sobre la base de la centralización de la norma, la política, que es la responsabilidad del órgano rector, y la descentralización operativa, que es responsabilidad de los entes contratantes. Tenemos la información conocida de todo el país, que hay todo un proceso de licitación, que después de la publicación, recibir ofertas, evaluar las ofertas, pues toma un tiempo. En los momentos actuales, no sé en qué etapa, a ciencia cierta, se encuentra ese proceso de Punta Catalina, si fueron evaluadas las ofertas y si fue adjudicado el proceso. Sabemos que un proceso de esa naturaleza es un proceso que tiene sus complejidades, sobre todo cuando hay multiplicidad de ofertas que participan, y la evaluación de carácter técnico financiero de la misma no es igual que un proceso para adquirir 5 minibús o para adquirir cualquier otro bien o servicio. Tiene su complejidad. ¿Puede tomarse un año, Carlos? ¿Puede tomarse un año una licitación? Pienso que no se debe tomar un año, pienso que puede ser menos tiempo, pero un proceso de esa complejidad no es menos de 6 meses. Pero obviamente tenemos que ver el momento de la convocatoria, recibir ofertas, el proceso de evaluación de las ofertas, y honestamente no tengo como el calendario de ese proceso para poder afirmar que tenga un año o que tenga menos. Lo importante es que pueda ser un proceso caracterizado por el cumplimiento de las disposiciones normativas, no solamente de transparencia, sino también de eficiencia de la gestión, y que el país pueda tener una nueva planta que inyecte nuevos megas al sistema eléctrico, porque actualmente el sistema eléctrico del país funciona con lo que necesita, y cualquier situación de una planta pues genera debilidades y limitaciones del suministro de energía. Carlos, a propósito de la ley de contrataciones, volviendo a ese tema, ¿qué cosas se podrían hacer con la nueva legislación
que no se pueden hacer en este momento con la normativa vigente? Bueno, lo primero es que a esta normativa hay que devolverle el sistema de consecuencias, porque hay que recordar siempre que esta ley se aprobó en el 2006 y en el mismo 2006, 6 meses después, la modificaron y la modificaron para debilitarla, la modificaron para extirpar su sistema de consecuencias, la debilitaron para que la ley no funcione y para que permita, sobre la base de las propias limitaciones normativas, que se instalara el sistema de impunidad a través de las contrataciones públicas. Entonces hay que devolverle un sistema de consecuencias con disposiciones de sanciones administrativas, sanciones de tipo disciplinaria y también sanciones de tipo penal. Pero de igual manera, nosotros estamos en ese proyecto de ley incluyendo nuevas modalidades de contratación. Nuevas modalidades de contratación que se definen sobre la base de conjugar los umbrales y los objetos de contratación. Y ahí entra un elemento muy vinculado al tema de la eficiencia. No es lo mismo una licitación para una planta de generación eléctrica que una licitación para adquirir tal vez 10 autobuses. ¿Por qué no es lo mismo? Porque los objetos de las contrataciones son complejidades distintas. Entonces, los tiempos entre recibir ofertas para una cosa y para otra pueden ser reducidos, se pueden optimizar. Pero de igual manera estamos planteando la posibilidad de una modalidad de contratación que se conoce como convenios marcos. Los convenios marcos buscan que sobre la base del análisis de datos se identifique qué bienes va a adquirir distintas instituciones del Estado que se puedan consolidar y que se puedan comprar de manera conjunta para poder tener mayor nivel de escala. Pero un elemento importante que hemos incluido en el proyecto en todas sus disposiciones tiene que ver, empezar a hablar en el país y implementar lo que es valor por dinero, nuevos criterios de evaluación vinculados a criterios ambientales, a criterios sociales que permitan que el Estado no necesariamente tiene que adquirir lo más barato, el Estado tiene que adquirir lo que necesita y al precio justo. Entonces, el proyecto de ley es una reforma integral, completa del sistema de contrataciones. Estamos incluyendo los métodos alternativos de conflictos como un método de solucionar problemas en corto tiempo. Estamos ampliando el nivel de participación de las MIPYMES de un 20 a un 30% y de un 5 a un 10 para las MIPYMES mujer. Un apoyo importante desde la perspectiva de contrataciones, con una mirada de política pública a los sectores productivos, impacto de pandemia, una situación de conflicto geopolítico, indica que los estados tienen que pensar en las contrataciones como un brazo fundamental de desarrollo de políticas públicas. Y el proyecto de ley está en sintonía, está en esa dirección, con nuevos principios de innovación, de sostenibilidad. Nos sentimos satisfechos porque tenemos un buen proyecto de ley para la discusión y posterior aprobación por el Congreso Nacional. Pero déjame hacerle una pregunta a la gestión del funcionario. ¿Podría ser yo pasible de tú decirme, bueno, pero tú haces la pregunta sin tener la documentación del lugar? Y es la queja que uno oye, incluso de parte interesada, por eso no tengo que mencionar el nombre, de que la cosa marcha lento allá, es un embudo. No sé si ustedes en contrataciones tienen un registro de, tenemos 120 solicitudes, 80 en proceso. ¿Por qué se dice tanto eso? Sí, es una muy buena pregunta, sobre todo porque nos permite aclarar el rol de la dirección y por eso insisto. Yo no reviso solicitudes, yo no firmo expedientes, yo no autorizo a que compren ni que dejen de comprar, porque el sistema funciona sobre la base de la centralización de la gestión. Cada entidad es responsable de sus procesos de contrataciones. El órgano rector es responsable de administrar las políticas y las normas. Hay que decir que de acuerdo a nuestro sistema de monitoreo de datos, al inicio de la gestión, las entidades entre convocatoria y adjudicación estaban tardando promedio 150 días para adjudicar un proceso de licitación. Al día de hoy, promedio son 75 días. Eso puede bajar aún más el tiempo de la contratación. Por eso siempre hacemos énfasis que transparencia, controles, eficiencia, para poder contratar y que esto se traduzca a mayor inversión, que se traduzca al desarrollo económico y que se traduzca a generar empleo en todo el territorio nacional.
Entonces, eso sí nosotros lo hemos ido midiendo y hay que decir que hay reducciones de tiempo importantes, pero creo que todavía se puede reducir mucho más. Y estamos trabajando con las distintas unidades de compra en proceso de formación, de capacitación, de revisar las estructuras de compra de las entidades, porque una situación que sí está pasando en este momento y que genera presión a la eficiencia es que hay más participación en los procesos de contrataciones. Y eso lo podemos ver. Si entramos a la página de la Dirección de Compras, dgsp.gov.do, vamos al link superior que dice datos abiertos. Si entramos ahí, podemos ver toda la información del sistema de contrataciones. Convocatoria, oferta, contratos, adjudicaciones, todo está ahí en formatos abiertos, en base de datos abiertas. Y ahí nosotros podemos ver que hay un incremento de 150% de las ofertas recibidas de las entidades del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que en el pasado una entidad promedio en una licitación X recibía de 5 a 10 ofertas. Al día de hoy, donde se recibían 10, se reciben 50. Y donde se recibían 50 ofertas, hoy se reciben 200 ofertas. Entonces, gestionar un proceso con 10 ofertas, con 20, no es lo mismo que gestionarlo con 50 o con 100. Entonces, hay una realidad ahora. A mayor disposición de información del sistema de compra, mayor nivel de participación, por ende, mayor competencia, y a mayor competencia, eso gestiona, presiona la eficiencia al interior de las unidades de compra, y de ahí la necesidad de trabajar procesos, políticas e identificar la estructura de las distintas unidades de compra. No es lo mismo la estructura de compra de la Dirección General de Contrataciones Públicas que la estructura de compra de Obras Públicas, del Ministerio de la Vivienda, de la CAS, de INAPA o de Promese. Entonces, esos aspectos estamos poniendo mucho foco en este momento. Carlos, la semana pasada, si no me equivoco, el senador Iván Lorenzo insistía en el pleno de la Cámara Alta en la necesidad de que usted fuera a ese órgano del Congreso, ese órgano legislativo, para explicar, según dice Iván Lorenzo, qué ha pasado con tanto un contrato del Ministerio de Hacienda por 65 millones de pesos para dar comida a los empleados desde el punto de vista de lo que se da como subsidio. Y dice, ese y cientos de contratos, dice Iván Lorenzo, maleados que lanceran el interés nacional. Sobre este particular, se ha mencionado su nombre en varias oportunidades y por eso es bueno que le hagamos la pregunta. ¿Ha revisado contrataciones públicas, específicamente ese procedimiento mediante el cual Hacienda llevó adelante una contratación con una empresa de distribución de alimentos a través de un mecanismo de aplicación móvil? ¿Cómo no? Vamos a abordar la pregunta en dos partes. Sí. La primera, que no es cierto, es una falsedad del senador Iván Lorenzo de que nuestra persona se ha negado a ir al Senado de la República. El año pasado fuimos invitados a una solicitud de él, a la Comisión de Hacienda, y ahí estuvimos. A la Comisión de Ética del Senado, y ahí estuvimos. Y en esta oportunidad, como en otras, estamos en la disposición de asistir al Senado, a la Cámara de Diputados, a una asamblea de junta de vecinos, de organizaciones sociales, como estamos dispuestos a testificar en todos los casos de corrupción que nos requieran. Nosotros vamos a dar la cara siempre al país. Pero no lo han llamado. El senador Iván Lorenzo no ha cursado una invitación para nuestra asistencia al Senado. Ojalá la curse, y cuando la curse formalmente coordinaremos día y hora y ahí estaremos. Nosotros vinimos a asumir una responsabilidad en la administración pública. Entonces, no obedece a la verdad, es una práctica de utilizar el hemiciclo para mentir al país. Nosotros vamos a estar presentes en todos los escenarios que nos requieran, con toda la responsabilidad, en el Congreso o en los tribunales de la justicia, cuando así se requiera, en las decenas de casos de corrupción que involucran contrataciones públicas. Dicho esto, paso al segundo elemento. Parece ser que el senador Iván Lorenzo o le contaron de un contrato, o no leyó el contrato, o tiene un problema de lectura comprensiva. Ese contrato es muy claro. No trata el mismo en su objeto contractual
de una plataforma tecnológica para pedir comida. O no lo leyó o sigue mintiendo y le miente al país desde el Senado de la República. Ese proceso es para la contratación del subsidio de alimentación de los empleados, de los servidores públicos del Ministerio de Hacienda por un periodo de 2 años, sobre el cual el Ministerio hace una transferencia a cada colaborador dependiendo de su escala salarial. Se le hace una transferencia de X cantidad de dinero y ese servidor tiene la posibilidad de consumir su alimento de una red de establecimientos comerciales ampliados que se encuentran en ese establecimiento. Ese proceso lo antecedió una solicitud de manifestación de interés, donde varias empresas manifestaron interés y se le adjudicó a esa empresa. Pero además hay que decirle al senador que cuando él tenga alguna duda, observación, denuncia en su rol de senador, que formalmente la tramite a la Dirección de Contrataciones o a cualquier órgano que le entienda. Porque cuando escuchamos sus declaraciones, la misma no tiene ningún tipo de fundamento, ni jurídico, y muestra el desconocimiento del funcionamiento del sistema de contrataciones. Una persona que mínimamente coloca la ley 340 no puede decir públicamente que el director de contrataciones tiene que revisar contratos. Eso no está en mis funciones, revisar contratos. Entonces, hay que conocer la ley, hay que conocer el funcionamiento de la administración pública y del sistema de contrataciones para que podamos elevar el debate, para que podamos elevar la conversación y sobre todo para que podamos identificar cuáles son las disposiciones normativas que deben ser mejoradas de la ley 340. Y qué bueno que en el Congreso vamos a discutir ese proyecto de ley y probablemente será un escenario importante para enriquecer y para fortalecer el sistema de contrataciones. Este caso salió a relucir específicamente con la contratación del Ministerio de Hacienda, pero se ha dicho que la plataforma también ha sido contratada por otras entidades del Estado. Es correcto, hay varias entidades del Estado que han contratado la plataforma y también decenas de empresas privadas también utilizan la plataforma. La plataforma, antes de ese contrato de Hacienda, la conocimos. Me parece que tiene un funcionamiento que resuelve un problema de la administración con tener que adjudicar procesos de manera reiterada a distintos proveedores para suplir el alimento. Es una herramienta que se ha contratado y que la misma garantiza que por 2 años, que es la contratación de la misma, el subsidio a los servidores públicos, en este caso del Ministerio de Hacienda o de otras entidades del Estado que lo han contratado. Carlos, el caso de la empresa Bajarano Saler, uno lo dice así, los medios televidentes, muchos seguro no saben de qué hablamos. Es una empresa dirigida por unos venezolanos que licita con el Estado. El Caribe hizo un reportaje y le llamó la atención cuando fue al domicilio de esa empresa que no estaba un edificio de apartamentos en Piantini, no. Aquí nunca ha funcionado ninguna empresa. Entonces nos acercamos a Contrataciones Públicas y dio la explicación del lugar. Eso aparte de la condición subyúdice de una ex ministra de Venezuela, que aparte de eso, el asunto de una empresa sin domicilio conocido que participa que es proveedor del Estado. Sí. Mira, lo primero es que estas 2 empresas, ciertamente son proveedoras del Estado. Cumplieron los requisitos para ser proveedoras del Estado y están inscritas en el registro de proveedores. En su histórico, las 2 han presentado 2 ofertas en 2 instituciones distintas. Nunca han sido adjudicadas, no tienen contrato con el Estado Dominicano. Y este caso, como otro, nos confirman la necesidad de las acciones que nosotros estamos impulsando desde la Dirección de Contrataciones. Ya no es suficiente que el Estado Dominicano adjudique a un proveedor sobre la base de la evaluación de la oferta técnica y sobre la base de la evaluación de la oferta económica. El Estado tiene que conocer con quién contrata. Por eso hace unas 3 semanas enviamos a todas las instituciones del Estado una circular donde nosotros estamos recomendando
que las entidades del Estado empiecen a hacer debida diligencia de los procesos de contrataciones. Eso implica que puedan verificar de manera preliminar la documentación que aportan los oferentes para contratar con un proceso del Estado. Nosotros hemos identificado en esos procesos de verificación proveedores que presentan cartas al fabricante falsas, que presentan registro mercantil falso, que presentan y arman su expediente con relación a la experiencia de la empresa brindando servicios a todas luces mintiendo. Pero además tenemos que insertar en el sistema la necesidad de hacer debida diligencia, porque nosotros tenemos que empezar a caminar hacia los beneficiarios reales, hacia los beneficiarios finales, porque una puerta de entrada al lavado de activos es las contrataciones públicas. Por eso nosotros al interior... esas irregularidades después que las empresas han ganado concursos. Por eso nosotros al interior de la Dirección de Contrataciones estamos desarrollando una unidad de prevención del lavado de activos en las contrataciones. Y actualmente tenemos un proceso de consulta para modificar la política de registro de proveedores del Estado. Actualmente en nuestro portal hay una consulta pública abierta porque entendemos que el registro de proveedores tenemos que colocarle algunos mecanismos que establezcan mayores niveles de control. Obviamente no podemos extralimitarnos del mandato que tenemos de la ley actual. De ahí la importancia del proyecto de ley que se encuentra en el Congreso, porque es necesario que el Estado conozca con quién contrata. Es necesario que en el registro de proveedores nosotros empecemos a identificar riesgo y tendencia. Por ejemplo, cuando yo veo que en un periodo de un mes la misma persona me registra 25 empresas, eso me tiene que dar una alerta. Eso no quiere decir nada, pero me tiene que dar una alerta que yo pueda dar seguimiento, que yo pueda monitorear, y en eso nosotros andamos desarrollando esos mecanismos. Hay que señalar que las prácticas incipientes de debida diligencia de distintas entidades del Estado ha llevado a cancelar contratos ya adjudicados. Recuerdo un caso de una entidad que había establecido en su pliego de condiciones que no se le iba a adjudicar a una misma empresa los 2 lotes que tenía. Y cuando habían adjudicado se dieron cuenta que la composición accionaria de 2 empresas que habían sido adjudicadas era la misma. Ellos procedieron a anular esa adjudicación. Pero otras entidades que han identificado colusión, que es otra modalidad que cada vez vamos desarrollando los mecanismos. Pero también las entidades tienen que hacer debida diligencia para identificar si existe algún funcionario que se escapó al sistema, que se encuentra en el régimen de incompatibilidad y que esté contratando con el Estado. Entonces, estamos impulsando esas acciones de debida diligencia y por eso todo ese esfuerzo de integrar distintas bases de datos, porque también hay que decir que para poder ser más efectivos, cada vez más vamos fortaleciendo los sistemas, utilizando ciencia de los datos. ¿Por qué? El Estado Dominicano tiene entre 250 a 300 procesos de contratación diaria. En este periodo de gestión se han realizado más de 100.000 procesos de contrataciones. Entonces, el volumen, la dimensión del sistema de contrataciones del país, donde hay 430 unidades que transan todos los días en el portal, lo va haciendo un sistema con complejidades, que se van presentando retos que vamos abordando cada día. Carlos, tú has dicho una palabra que es fundamental y es si se encienden las alertas o las alarmas. Estas 2 empresas específicas que te comenta Nelson y que según investigación corresponderían o serían propiedad de la ex ministra de Salud Eugenia Sader y de su hijo. Si bien, tal y como tú señalas, no han contratado con el Estado, tienen la intención de contratar, porque se han hecho parte de los esquemas y de las normativas que ustedes para eso tienen. Por lo tanto, es una alerta. Es una empresa, desde su procedencia posiblemente cuestionada, ¿cuáles son los mecanismos con los que cuenta el Estado? Y esta pregunta no te la hago como director de compras y contrataciones públicas, sino también como ex director o ex coordinador de participación ciudadana, porque también eran el brazo de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional dice que a Eugenia Sader se le imputa desviar 1.500 millones de dólares en 3 años en la administración del presidente venezolano Hugo Chávez. ¿Por qué? Que habrían cometido delitos de corrupción para desviar insumos médicos, fallas de infraestructura de hospitales en Venezuela, déficit de personal, en fin. ¿Qué puede hacer
esta administración para que esas alertas no se conviertan definitivamente en un problema? Sí, lo primero hay que señalar que mientras una persona sea imputada y no sea sentenciado por la cosa irrevocablemente juzgada, mantiene todos sus derechos. La ley de compra y contrataciones de la República Dominicana establece que si una persona es condenada por la cosa irrevocablemente juzgada y es parte de una empresa proveedora del Estado, es posible la inhabilitación temporal o permanente. Pero la realidad es que esas personas que usted acaba de señalar son imputadas en su país y no hay una sentencia que lo condene de la cosa irrevocablemente juzgada y no están los mecanismos para impedir su actividad legal en la República Dominicana. Posterior a su conocimiento, cumplimiento del debido proceso, si se comprueban sus responsabilidades y es sancionada, pues otra cosa estaría para el análisis y tomar decisiones. Pero ahora mismo no es posible sancionarla porque no ha sido sancionada ni siquiera por un tribunal. Bien, pues muchísimas gracias a Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones del Estado.